Seguimos en la continuidad informativa y ahora sí vamos a conversar con Ariel Maciel. Ari, retomamos donde habíamos quedado, ¿no? Cómo se enmarca, obviamente, las noticias actuales desde la cartera económica en un contexto de campaña donde cada vez más se nota qué partido político eligió cada espacio como adversario. Efectivamente, Rocío, ahí tenemos buena parte de la explicación de lo que viene pasando, ¿no? Por un lado, lo señalábamos, esto es Sergio Massa imponiendo una agenda a partir de un tema que le cae y le sienta muy bien y que le muestra distintas caras de su actuación como candidato. Primero, como ministro, teniendo en cuenta la forma y la posibilidad de tomar decisiones, pero por otro lado también siendo coherente con un tema que él mismo planteaba fuera del kirchnerismo, ¿no? Era una discusión que tenía con Cristina Kirchner y que la sostuvo. Eso le generó, le devolvió cierta confiabilidad a la imagen de Sergio Massa y en algún punto también mostró que tiene capacidad de independencia para tomar algunos temas que son bastante importantes en la agenda, o por lo menos en lo que tiene que ver con lo simbólico dentro de cada espacio. En ese contexto, decíamos, hay una iniciativa que ha ganado el gobierno para marcar la agenda y que puso en situación de incomodidad al resto de sus competidores. El otro punto, y lo señalabas también, Rocío, recién era el presupuesto, ¿no? Este presupuesto que tiene que entrar sí o sí por ley antes del viernes próximo y que sin embargo Javier Milei le pidió que lo retrasara, le pidió a Sergio Massa que lo retrasara para poder analizarlo conjuntamente con el candidato más votado, ¿no? Bueno, contanos un poco cómo entra la lógica, ¿no?, del presupuesto, porque siempre es la ley de leyes, ¿no? Así lo denominan. El tema es que estamos dentro de la salida de un gobierno, independientemente de lo que pase en las elecciones. Como decías, se tiene que presentar por ley. ¿Por qué pide Javier Milei? ¿Qué interpretación podemos hacer de que se suspenda y se espere a que se conozcan los resultados de las elecciones? Bueno, dos puntos centrales. Esta situación se da de manera habitual, ¿no? Cada vez que hay un recambio, la agenda no coincide, o por lo menos pareciera chocar contra la lógica electoral. Esto de que un gobierno que se está yendo, aun cuando pueda suceder a alguien del mismo signo político, tiene que armarle un presupuesto para el primer año de la gestión. Esos presupuestos generalmente lo que buscan es ser lo más equilibrado posible para que después puedan tener algún tipo de posibilidad de libertad del próximo gobierno para poder manejar algunas cuestiones y después ver qué tipo de peso tiene en las cámaras. Lo cierto es que Javier Milei siente que si Sergio Massa le arma un presupuesto con muchas restricciones, no le va a permitir tomar decisiones propias desde el Ejecutivo y va a tener que recurrir nuevamente a un Congreso que va a estar bastante dividido en las próximas elecciones y que no va a poder controlar el libertario. En ese contexto, busca tener algún tipo de complicidad. Ahí hay un dato, ¿no? Fíjate qué cosa interesante esto de que Javier Milei se lo pide a Massa y Massa lo deja en evaluación, no dice que no. Quienes dicen que no es Juntos por el Cambio y empieza a decir, ahí hay un acuerdo, pareciera ser que hay un acuerdo entre Massa y Milei para lo que viene, y ahí empezamos a ver la otra estrategia, ¿no? La de Juntos por el Cambio, tratando de decir Milei es Massa, ¿sí? Massa es Milei, la alternativa real de estas elecciones de la oposición concreta es Juntos por el Cambio, tratando de sacarle votos a Javier Milei y Patricia Bullrich, planteando esta lógica de sociedades entre el kirchnerismo y Milei, ¿no? Qué interesante lo que vos planteás, porque Juntos por el Cambio corre de atrás acá, no es una discusión que se plantea de repente entre el oficialismo y quien ahora es también la oposición, que es la Libertad Avanza, y lo que estábamos acostumbrados a conocer como la oposición, no Juntos por el Cambio, corre de atrás, metiéndose en un debate en el que además no le dan lugar, Ari, digo, eso es lo interesante, y allí vemos también, primero, que Javier Milei se da por ganador, por eso quiere tener incidencia importante en lo que sea el presupuesto, y por otro lado también cómo se va acomodando, ¿no?, cada espacio político de cara a las elecciones. Te quiero preguntar dos cosas. Una, se venía hablando de la posibilidad de hacer un debate presidencial, el 1 de octubre creo que es la fecha. ¿Qué tantas chances ves de que participe efectivamente Javier Milei en el mismo? Y el otro te lo hago a continuación.
Mira, la verdad es que el tema del debate presidencial lo primero que nos lleva es a pensar en la historia de aquel debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Recordás en aquella frase en qué te han convertido, Daniel? Y que tenía que ver justamente con algo que le marcó la balanza a favor del expresidente Mauricio Macri. Y ahora el punto es, fíjate que el presupuesto hizo reingresar a Javier Milei en la campaña. Hasta el momento la estrategia era no tocar nada, empieza a tener su propio efecto sobre sí mismo y Milei vuelve a entrar a partir de esta situación. La realidad es que en el entorno de Javier Milei lo que están viendo es si la profundización de estas intervenciones de campaña, por ejemplo, mostrando un dólar con la cara de Milei, con la motosierra en ese acto en La Plata, implica sostener, consolidar e incluso avanzar. Por ahora los números le dan bien y es posible que Javier Milei también tenga esa posibilidad de ir. Hay una esperanza dentro de la Libertad Avanza que tiene que ver con ganar la elección en primera vuelta. Esto sería realmente una sorpresa para muchos, ¿no? Definitivamente ver qué sucede a partir de los datos económicos que se vienen para adelante. Sabés que la inflación de hoy no va a dar bien para el gobierno, va a tener poco tiempo para intentar revertir esta situación e intentar poner en agenda otros temas que lo saquen como logró con el tema de ganancias, que saque el foco de los conflictos, de correr desde atrás el conflicto. Pero si no logra el gobierno esto y si Javier Milei se consolida y empieza a mostrar mejores condiciones, incluso ahí en la Libertad Avanza están pensando en una primera vuelta directamente y no necesitar llegar a un balotaje. Bueno, interesante lo que decías también de este debate, que Juntos por el Cambio había en algún momento tenido iniciativa para sacar este impuesto, finalmente no lo hizo, así que queda más afuera, ¿no? Y en relación también a esa medida, Ari, se habla incluso de que llegue también un alivio más para los monotributistas y para los autónomos, teniendo en cuenta que justamente con la elevación del mínimo no imponible, si vos sos responsable inscripto y cobrás ese mismo monto, no más de 1.700.000 pesos, sí estarías pagando el impuesto, ¿no?, a las ganancias, y en ese sentido se va a tratar de buscar un equilibrio, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? Efectivamente, en estos momentos se está terminando de pulir esta decisión porque tiene que ver con una consecuencia. Va uno atrás de la otra. Cada vez que haces una modificación, Sergio Massa no pierde de vista que en los hechos formales el 40%, pero en la realidad más del 50% de la economía está en términos informales, y los monotributistas, si bien son considerados formales, tienen gran parte de su actividad en los dos mostradores, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que busca el gobierno es darle más posibilidades a alguien que factura de poder seguir haciéndolo de manera formal para poder mantener, sostener, incrementar la recaudación y no obligarlos a evitar tipo de situaciones. La verdad es que es algo que el gobierno venía pensando, venía analizando y que lo va haciendo por etapas. Digamos que la parte de los anuncios por etapas va a seguir estando presente en esta parte de la campaña, por lo menos hasta el momento en que pueda hacer compatibilizar gestión más campaña. Sergio Massa lo va a aprovechar, pero está tratando de estirar lo más posible lo que son los tiempos de Buenaventura con respecto a los anuncios. No tapar un anuncio positivo con otro y esperar a ver qué es lo que sucede. Fíjate qué dato... Sí, Ari. No, qué dato particular respecto de la campaña y de la iniciativa política que tiene el gobierno. Anunció un paro activo en las obras públicas. ¿Sí? Digo, el propio gobierno con las constructoras hoy hace un paro para ir en contra de las propuestas opositoras sobre la reducción del gasto en términos de obras públicas, algo que pone con los pelos de punta a los dueños de las constructoras, ¿no? Aquellos que están en la Cámara de Argentina de la Construcción están realmente preocupados por una victoria de la oposición, más allá de que ideológicamente no estén alineados dentro del peronismo, pero sí
queda claro esta cuestión de la obra pública y lo que va a suceder hacia adelante. Primero porque hay Sí. mucha obra pública puesta en marcha, segundo porque hay una deuda importante al respecto y tercero y fundamental porque es la proyección que va a pasar de acá a 4 años. Por eso esa es otra parte de la iniciativa. Lo lógico sería que le hagan un paro al gobierno, en este caso el gobierno le está haciendo un paro a la oposición, increíble. Ari, antes de despedirte te quiero preguntar sobre eso que mencionabas, ¿no? De utilizar la gestión dentro de la campaña. ¿Hasta cuándo es la fecha en la cual el ministro puede hacer uso efectivamente de esta doble función? Y si ya hay algún encuentro pautado para después justamente de esa fecha. Mirá, el gobierno, no tengo en la mente ahora la fecha de electoral, digamos, ¿no? El calendario electoral que no le permite hacer campañas con gestión, pero son aproximadamente unas 3 semanas antes de la elección donde ya no puede hacer ningún anuncio vinculado con la campaña. O sea, lo que va a hacer, lo que va a poner en marcha Sergio Massa nuevamente es que sus funcionarios hagan anuncios formales sobre lo que sucede e intentar mostrar una estabilidad de la economía. Eso ya sería bastante para la campaña. Va a usar durante todos estos días, Rocío, va a usar una batería de anuncios. Va a ir moderando, pero hoy va a ir metiendo con ritmo, sin tapar al anterior, una cantidad de anuncios vinculados con poder adquisitivo, vinculados con algunos aumentos y algunos acuerdos que todavía está trabajando para justamente revertir la situación de la inflación. Es el punto central, hoy va a marcar agenda, el gobierno lo sabe e intentará buscar en los próximos días nuevos temas que le permitan retomar la iniciativa política. Por lo pronto, te digo que hay cierto alivio de parte del gobierno y de parte de los gobernadores. En esa charla que tuvieron los gobernadores con Sergio Massa y donde muchos hablaban de que la política tradicional no tenía que hacer campaña, lo que sí le dijeron es, bueno, pero tenemos que tener más presencia, tenemos que tener más iniciativa y a partir de eso es que se empiezan a diseñar estas cuestiones donde los mandatarios van a demostrar que teniendo capacidad de resolución van a estar resolviendo justamente problemas constantes y cotidianos de la gente, ¿no? Bien.